Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, gracias al Señor. Como siempre, es un privilegio estar en la casa de Dios para aprender más cada día, para conocerle más a nuestro Dios. Un saludo especial a los hermanos, a las personas que nos siguen, hermanos, en el YouTube. Ahí colgamos nuestros mensajes y sabemos que escuchan y que, bueno, el Señor, hermanos, les bendiga mucho, amigos, amigas, cualquier circunstancia, pues ahí está el Señor para ayudarles en cualquier tiempo. Sean bendecidos en sus hogares, en sus trabajos, en su salida, en su entrada. Igualmente, hermanos presentes, las más ricas bendiciones de Dios para cada uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos a la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, de los versículos 11 al 19, dice así, vamos a ver. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y de pronto se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 a dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y él les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias, Padre bueno, misericordioso. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque tú nos escuchas, Señor, cuando elevamos nuestra súplica a ti, tu misericordia. Señor, podemos recibirla, Señor amado, a través de cualquier problema que tengamos, Señor. Tú estás allí para ayudarnos y bendecirnos, como lo hiciste con estos leprosos, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te agradecemos, Señor. Qué privilegio que tuvieron estas personas de conocerte, de verte, Señor. Pero nosotros también te conocemos, Señor, a través, Señor, espiritualmente, a través de nuestro espíritu, Señor, se conecta con tu espíritu y podemos sentir tu presencia. Bendito seas mi Dios, mi Padre, mi Señor, mi roca eterna. Engrandecido sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Bueno, tu bendición a cada uno de los hermanos presentes y a los que escuchan esta palabra, donde llegue, en el hogar donde esté, Señor, llegue esta palabra, Señor, haya bendición, haya prosperidad, haya sanidad, se abran puertas de trabajo, Señor. Bendecido seas por los siglos de los siglos. Padre bueno, por Don Hijo te lo agradezco. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Muy bien, hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la gratitud para ustedes? ¿Qué me responden? ¿Qué es la gratitud? La gratitud es estar agradecido siempre por todas las cosas buenas. Más o menos. ¿Otra opinión? Es el agradecimiento que damos por algo que ha acontecido en nuestra vida diaria. Yo pienso, hermanos, que agradecimiento es reconocer. Esa palabrita les faltó a los dos. Reconocer lo que Dios hace o las personas hacen por nosotros. Es el reconocimiento a la bondad,
de esa persona y espiritualmente a Dios que nos bendice, que nos ayuda, que nos prospera. O sea, reconocer. Y hermanos, este mensaje que lo hemos dado en muchas oportunidades, pero quiero llevarlo, hermanos, a la gratitud, recordando este pasaje, hermanos. Dice que el Señor iba de Samaria a Galilea. Estaba pasando, tenía que pasar el Jordán, iba al otro lado. Aquí, hermanos, presenta pues al Señor que iba a Jerusalén. Y en el camino, mientras él está caminando, salen 10 leprosos. Los leprosos, hermanos, eran personas que no podían vivir en sociedad. Era una enfermedad tan contagiosa que tenían que vivir a las afueras de la ciudad. No se olvidaban de familia, de amistades y de todo. Entonces estos 10 hombres que probablemente podrían haber sido pues fariseos, saduceos, sacerdotes, o como este samaritano que también está en medio de ellos, ahí se olvidaban de religión, de razas y de todo, y se unían en su dolor, en su pena, ¿no? En su enfermedad. ¿Por qué? Porque solo entre ellos podían hacer una sociedad, vamos a decir, vivir en sociedad, solamente ellos, porque ellos no podían vivir en la sociedad donde todos vivían, ni su familia, nadie. Entonces eran parias, eran gente olvidada. No tenían derechos, no tenían obligaciones, y ellos, hermanos, no podían entrar a las ciudades, tenían que estar simplemente fuera de las ciudades y gritar con una campanita, dice que tenían, y gritaban inmundo, 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 para que nadie se acercara. Entonces, qué triste sería, ¿verdad? Qué triste sería esa vida de estas personas. La lepra, hermanos, es una enfermedad que aquí en el Perú también hubo antiguamente, muy triste, se va deteriorando, hermanos, la piel. Yo recuerdo mucho, mi abuelita contaba que ella tenía una amiguita que le dio lepra. Entonces ella quería, dice, ir a verla porque era su amiguita, era jovencita, mi abuelita. Entonces dice de que ella fue al hospital donde estaba y estaba tapada con una sábana. Y cuando ella le habla, pues, ¿no?, a su amiguita por su nombre y le destapa, era horroroso, dice, partes que se veía solo los huesos, no tenía carne, era pero bien feo. Entonces ella se asustó y salió. Ella siempre nos contaba eso. Y acá ha habido leprosorios, a Lázaro, por ejemplo, un leprosorio que ve en Lima. Era una enfermedad que gracias a Dios, hermanos, se ha superado y acá casi no hay, muy poco en la selva, pero, hermanos, la lepra representa el pecado. ¿Por qué la ley prohibía de que esta gente viviera en medio de la sociedad, en sus hogares, con su familia? Que no se contaminen. Era para que pudieran reconocer la inmundicia y que ellos no podían juntarse con las cosas del mundo. Recordemos que Dios hizo, hermanos, forma un pueblo de la descendencia de Abraham. ¿Y cuál fue el deseo de Dios? De que ellos sean un pueblo diferente, que ellos pudieran, hermanos, dar un testimonio al mundo de que ellos no eran personas politeístas que adoraban a dioses falsos, sino que adoraban al verdadero Dios. Eso es lo que Dios quería. Bueno, todos sabemos que le fallaron, que el pueblo de Israel se iba tras los dioses paganos de sus vecinos, pero por eso es que la ley prohibía eso, para que ellos se dieran cuenta. Es más, la ley, con tantas cosas que Dios les dio, hermanos,
les prohibía, era para que se dieran cuenta de que se tenía que vivir en limpieza, en santidad, porque Dios es santo. Eso quería Dios, que se entendiera. Ahora, el cristiano muchas veces, ¿qué pasa, hermanos? Se contamina con las cosas del mundo. Entonces nosotros también tenemos, hermanos, que ver las cosas del mundo como la lepra, que nos va a contaminar, que nos vamos a contagiar. Así tenemos que ver las cosas del mundo, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos en tránsito, porque un día vamos a estar con el Señor. Es tan importante que reconozcamos esto, hermanos. Y bueno, abruptamente aparecen ellos, el Señor estaba caminando, iba de Samaria a Galilea, y bueno, aparecen ellos. Y ellos, hermanos, no pensaban encontrar al Señor, estaban caminando. Simplemente aparecen por ahí y el Señor lo ven pasar. Pero ellos no tenían fe. La fe que, por ejemplo, tuvo el leproso, que nos presenta Marcos cuando dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahí él tenía fe. Por eso le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y con humildad, si quieres. A mí me apasiona ese pasaje, hermano, me apasiona. Con qué humildad, si quieres puedes limpiarme. No le exigía, pero tenía fe. Pero ellos no tenían fe. Ellos simplemente, abruptamente aparecen y lo ven al Señor. Entonces lo reconocen y le dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor, hermanos, tan bueno, tan misericordioso, Él vino, hermanos, para ayudar a toda la humanidad mientras estuvo en este mundo. Él vino a morir, sabemos que esa era la meta, el fin a lo que Él vino. Pero mientras Él estuvo, hermanos, Él ayudó a tanta gente en todas las áreas de sus vidas. Este es un milagro, hermano. Muchas veces lo presentan como una parábola, pero no es una parábola, es un milagro. Uno de los tantos milagros hermosos, preciosos, es un portento. El Señor Jesús de diferentes maneras, hermanos, Él sanaba. Y en esta oportunidad, Él ni siquiera los toca. Él simplemente le dice: vaya y preséntese al sacerdote. Y otra cosa destacable, hermanos, es que ellos creyeron la palabra. Y es importante, hermanos. Creyeron la palabra, vayan al sacerdote. Y segundo, obedecieron. Creyeron la palabra de Jesús y obedecieron. Si ellos no hubieran creído, pero si ni siquiera nos ha tocado, ni siquiera orar por nosotros. Y les digo que no tenían fe, han ido sin fe. Sin embargo, ellos creyeron la palabra que Dios les dijo y obedecieron. Hermanos, tenemos que creer la palabra. La palabra de Dios es verdadera. Entonces tenemos que creer en las promesas que están escritas en esta palabra, hermanos, y obedecer. ¿Por qué no se sana? ¿Por qué no hay sanidad ahora? Muchos hermanos no sanan. Porque no creen la palabra, porque no obedecen. Porque prefieren ir al médico. Prefieren ir al médico. Yo voy al médico porque tengo que ir, porque no sé cuánto, porque no sé qué. Pero hermanos, Dios no quiere que compartamos. Por eso mi mamá siempre decía: hermano, vamos a orar. Pero, si cree que Dios lo va a sanar. Si no, mejor vaya al médico nomás. Porque de repente le pasa algo y te van a decir: no, usted me dijo que no vaya al médico y va a ir preso. Entonces, hermanos, pero nosotros tenemos que avivar nuestra fe, aleluya. Tenemos que creer la palabra de Dios y obedecer. Si la palabra de Dios dice, Señor dijo: todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. ¿Y por qué no creemos? ¿Y por qué tenemos que ir al médico? ¿Y por qué tenemos que
confiar en el hombre y no en él. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros conocemos la palabra, si conocemos estos leprosos, ellos, hermanos, tal vez nunca han tenido oportunidad de escuchar a Jesús ni de verlo, solo saber que Jesús sanaba, que Jesús predicaba, les enseñaba, porque ellos no podían estar dentro de la sociedad, dentro de la ciudad. Sin embargo, ellos creyeron. Hay un poquito de su fe para decirle a Jesús, ¿no? Maestro, maestro, le dicen. Jesús, maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros. Entonces tenemos que aprender a orar, a creer en la palabra, hermanos, a creer en la, no depender tanto de los médicos, sino creer en la palabra. ¿Qué testimonio damos, hermanos, al mundo? Sí, todo es médico, 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 médico. No, hermanos, tenemos que depender también de Dios. Somos cristianos y dar un testimonio y decir, ¿sabe? Dios me sanó. ¿Cuántos hermanos han sanado, hermanos? Porque han orado, porque han creído. ¿Ustedes se acuerdan de ese corito que dice, mi pensamiento eres tú, Señor? Amén. Dice, hermanos, que ese hermano, tiene un hermano, y él estaba muy enfermo. Los médicos declararon ya que iba a morir, pero él creyó. Y él dijo, yo sé, Señor, que tú me vas a levantar, que tú me vas a sanar. Y él dejó a los médicos y él sanó. Y él en gratitud escribió ese bonito, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado salud. Él escribe ese coro, hermanos, tan bonito que es. ¿Por qué? Porque él creyó, hermanos. Él creyó a la palabra de Dios. Aprendamos, seamos cristianos fieles, seamos cristianos que creamos la palabra de Dios, hermanos. No duales, no cristianos duales, hermanos. Sí, yo voy al médico, pero también creo. Tenemos que creer, hermanos. Tenemos que creer. Dejar. Es difícil, hermanos. Yo sé que es difícil. Es difícil. Somos humanos. Y amamos la vida. Y queremos sanar. Y como la hermanita que siempre les cuento, ¿se acuerdan? La hermanita enferma que tuvo un accidente en sus piernas. Y estaban negras, sus piernas negras. O sea, la sangre se había molida, se había quedado ahí. Entonces le ponían unas mechas para sacarle, para que drene, ¿no? Para sacar. Y la hermanita me cuenta y me dice, ay, hermana Carmen, sí, duele por mí, me duele tanto las piernas, porque me ponen unas mechas y me hacen doler, que no se ore por mí. Entonces yo le digo, hermana, ¿y para qué se hace eso? Pues, oremos, Dios la va a sanar. Y me dice, no, hermanita Carmen, el Señor se demora mucho. Por eso no, que mejor me haga el médico. Dice que Dios se demora mucho, hermanos. ¿No será que nosotros nos demoramos en doblar rodillas, aleluya, y pedirle a Dios? Porque Él está presto, hermanos, para ayudarnos. Él está presto para extender su mano santa, porque Él es el mismo. Dice que cuando Él veía a los enfermos, hermanos, ¿qué hacía? Se movía a compasión, tenía compasión y los sanaba. En esta oportunidad Él ni siquiera los toca, ni siquiera les dice están sanos, una palabra de sanidad. Vayan al sacerdote, porque cuando un leproso sanaba tenía que ir al sacerdote, tenía una ceremonia que ya se las conté en otra oportunidad que di este mensaje, hermanos, y luego tenía que esperar, bañarse, rasparse todo el pelo, ¿no? Raparse la cabeza, todo, y luego esperar 7 días y luego recién
para que el sacerdote ya se lo pueda integrar a la sociedad. Entonces, hermanos, estas personas que eran judíos, 9 judíos y uno más era samaritano. Recordemos que los samaritanos con los judíos nada de verse, se odiaban a muerte. Entonces, es más, hermano, leyendo yo pasajes, leía no en la Biblia sino en historia, y decía, hermanos, que cuando los judíos venían a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, muchos, porque para ir a Jerusalén tenían que pasar por Samaria, pero como los samaritanos los odiaban, no los dejaban pasar, y muchos entraban nomás. ¿Qué hacían? Dice, los mataban. Los samaritanos dicen que le daban muerte a los judíos que atravesaban su tierra. Entonces era un odio, pues, y los judíos también los odiaban, se odiaban. Sin embargo, hermanos, este hombre dice que no sabemos dónde estaría, porque dice que los sacerdotes vivían siempre en los límites de las ciudades, para que cualquiera pudiera no entrar a la ciudad a buscar, sino en los límites. Entonces probablemente estos 10 iban a buscar al sacerdote que estaba cerca a esa ciudad. Y de pronto, hermanos, uno de ellos se ve sano. Había caminado poquito y de pronto está sano. Y él no espera, ahora, hermanos, otra cosa, que de repente no iba al sacerdote, porque era samaritano, ni el sacerdote lo iba a aceptar, porque se odiaban. No sabemos cómo sería, pero por lógica deducimos que probablemente el samaritano no quiso ir y que el sacerdote no lo iba a recibir tampoco. Y él se da cuenta, hermanos, e inmediatamente dice, no, tengo que... Agradece a Dios y regresa y lo encuentra el Señor. Y dice, alaba a Dios, agradece a Dios. Hermano, la gratitud es tan importante. Nos hemos olvidado de la gratitud, hermanos. Nos hemos olvidado de dar gracias. Y vamos a agregarle una más. Y nos hemos olvidado decir, por favor. A veces los padres decimos, haz esto, haz el otro. Y le hace el hijo y no le dice gracias, ni le dice por favor, sino lo manda. O el esposo también, se vuelven así de los esposos. Dame esto, ¿dónde está mi ropa? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis zapatos? ¿No? Y la esposa, sí, acá está tanto, allá. Pero hay que, con amor, querida, ¿dónde está mi terno que me quiero poner? Por favor, ¿me lo puedes buscar? Lo busca, se lo trae y le dice, gracias, gracias. Hermanos, tiene que salir del corazón la gratitud. ¿Por qué nos hemos olvidado de decir por favor? Por favor. Es un favor, hermanos. Así seamos padres, hijos, familia. Debemos de pedir por favor, hermanos. Por favor. Y ser gratos. Decir gracias, gracias. El agradecimiento, hermanos, es una virtud. Es una virtud como las virtudes que tenemos. Es una virtud que tenemos que desarrollarla cada vez, hermanos, en el diario vivir de nuestras vidas, pues, hermanos. Seamos agradecidos. No seamos mandones. Hazme esto, hazme el otro. Y como les decía, hermanos, el día del matrimonio, que me dieron tan poquito tiempo que no pude hablar mucho, se quedó mucho en el tintero, en mi cerebro. Me dieron 15 minutos, creo, con la justa, yo estaba que miraba ahí, que avanzaba. Había ¿cómo se llama? Un reloj, ¿qué es eso?
¿no? Un reloj, ¿no? Una pantalla. Una pantalla que te marcaba los minutos. Así que yo estaba mirando ahí que ya me voy a pasar, porque me quitaron el audio seguro. Bueno, entonces, hermanos, tenemos pues que ser cariñosos también, ser cariñosos, hijito, papito, o decir su nombre con cariño. La hermana, yo sé que la hermana, yo también digo, ¿no? La hermana Antonia, y así me gusta también a mi hermano. Yo a mi hijo le digo Dani, hijito, papito, y de todo le digo, Huguito. A mi esposo, bueno, hermanos, nosotros desde que éramos enamorados nos decíamos cariño. Es verdad, les voy a contar algo. Hola cariño, hola, se encontraba, hola cariño, hola cariño. Pero cuando nos casamos, hicimos un diminutivo, le quitamos y nos quedamos con Cari. Y yo le digo a mi esposo Cari, y él me dice Cari, nada más. Y mucha gente cree que mi esposo se llama Cari. Y varias personas ahí me han dicho, oh, ¿tu esposo se llama Cari? Y de repente a él también le habrán dicho lo mismo, no sé, pero a mí siempre me han dicho. ¿Te acuerdas de la señora Rosita? Decía, está don Cari, me decía. Yo me reía, no se llama Cari. ¿Por qué? Porque ya nosotros así, hermanos, hasta ahora, ya vamos, falta poco para cumplir 47 años de casados y nunca nos hemos olvidado de decirnos esa palabra, desde antes de casarnos. Entonces, hermanos, tenemos que tener esa virtud de agradecer, de pedir por favor las cosas. No mandar, no ser mandones, hermanos. No hay que ser mandones. Demostrar el amor que tenemos como pareja, como padres. De, por favor, hazme esto, por favor, hijito, por favor, ponme acá un clavito, mira que quiero esto. Aún, hermanos, en el tono de voz, ya tú le estás diciendo por favor. Pero, oye, ¿me vas a hacer esto? Ya, pues hermanos, eso no es por favor. Estás mandando. Aprendamos, hermanos. Y si tenemos dentro de la familia, dentro de la sociedad, ser agradecidos, hermanos, desarrollar esa virtud de agradecimiento, ¿qué de menos a Dios, hermanos? Dios que es tan bueno con nosotros, hermanos, que su misericordia la recibimos cada día, hermanos, cada día. ¿Y cómo nos vamos a agradecer a Dios, hermanos? ¿Cómo nos vamos a olvidar de Dios? Y vamos a vivir vidas duales, vamos a tener departamentos separados, uno para la iglesia y otro para el mundo. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos íntegros. Él dijo, no puede servir a dos señores, al mundo, al diablo y a Dios. Dios no quiere eso, hermano. Así vayas a la iglesia, así llores, así hagas ayuno, así hagas vigilia, así des diezmos, así regales un edificio, hermanos, Dios no va a recibir, porque no eres sincero. Porque Dios quiere, hermano, la sinceridad de tu vida. Dios quiere que seas sincero. Él conoce cómo somos, hermanos. Él conoce cómo somos. No le podemos mentir a Dios. A Él no le podemos mentir. Podemos mentir a todos. A nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestros jefes en el trabajo. Pero a Dios no le podemos mentir, hermanos. Porque Dios, como decíamos el mensaje de la semana pasada, ¿no? Dios ve todo como el sol, perdón, al mediodía, decía. Donde está más fuerte la luz, Él puede ver todo lo exterior y lo interior de nosotros. Tenemos, hermanos, que cambiar. Nuestra vida tiene que ser íntegra para Dios, hermanos. No podemos vivir así, hermanos. No podemos, hermanos. En la inmundicia, como les decía, porque la ley señalaba tantas cosas, hermanos. La ley era buena.
Pero, ¿qué quería Dios a través de la ley? Que el pueblo de Israel, hermanos, entendiera y separara lo bueno de lo malo, lo inmundo, el pecado. El pecado, hermanos, que se diera cuenta que cuál era pecado. Eso quería Dios. Sin embargo, muchos de nosotros que ya conocemos la Biblia, estamos tantos años en el Evangelio, sin embargo, hermanos, todavía estamos en dos caminos divergentes. Uno por acá y otro por allá. Y Dios no quiere eso, hermanos. Recuerdo bien a mi mente en este momento, hermanos, iba a empezar con eso y me olvidé. El accidente que hemos leído que ha pasado en Trujillo, hermanos. ¿Creen ustedes que esas personas que estaban ahí comiendo en el patio de comidas de Real Plaza, creen ustedes que han pensado que iban a morir esa noche? ¿Creen? Han ido a comer, han ido a llenar su estómago, a estar gozosos ahí, de repente tomando sus tragos, o con sus novias o con sus esposas. No sabemos. Pero podemos entender que si estaban ahí, era porque porque estaban sanos. Sin embargo, cae el techo y mueren. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que la vida es como el rocío de la mañana. Y eso viene a mi corazón, hermanos. No es que yo me invente o que diga, o que sea repetitiva, no, sino que viene a mi mente, hermano. Yo no soy de las que hago un mensaje, nunca. He hecho un mensaje, hermanos. Bueno, una vez cuando el Señor me dijo que haga un mensaje, uno nomás dice, que Él me dijo a su mensaje, y lo hice y no lo di hasta muchos años después. Pero desde que yo, hermanos, soy pastora, oro, leo la palabra y le pido a Dios, Señor, dime, ¿qué voy a hablar? ¿Qué necesita tu pueblo? Ahora, el Señor me da un mensaje que tengo que siempre apunta a la santidad, a vivir vidas santas. Porque, hermanos, si no vivimos vidas santas, no vamos a ver a Dios, hermanos. Porque Dios es santo, santo, santo. Entonces tenemos que vivir, hermanos. Ay, no, esa señora, esa viejita repite lo mismo. De repente los chicos dirán, mi tía repite lo mismo. También ya no voy. No, hermanos, es que Dios pone en el corazón. Porque está viendo la necesidad que hay, hermanos, en su pueblo. Y quiere, hermanos, de que procedan al arrepentimiento. No sabemos, hermanos, qué va a pasar. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo mucho, había habido un culto muy bonito en el templo y ya los hermanos se iban contentos, gozosos, que había terminado el culto, era un aniversario, y cruzando la avenida, hermanos, viene un loco y los mata como no sé cuántos. Hermanos, ¿qué pensaban ellos? Contentos, salían de la iglesia, contentos, ni siquiera de otro lugar, contentos de la iglesia, hermanos. Otro caso que vio mi esposo también, de otros que habían estado en un congreso y había terminado el congreso y venían toda la familia venía y vivían acá en Puente Piedra y se venían de Lima y el carro choca y creo que murieron no sé cuántos los hermanos. Entonces no sabemos, hermanos, si mañana vamos a amanecer. Por eso Dios da mensajes a cada uno, hermanos. Dios da mensajes, Dios usa de acuerdo a tu corazón, a lo que tú piensas. Y yo creo que Dios, siempre he tenido eso, hermanos, de vivir siempre pendiente de Dios. Sé que soy imperfecta y que me ayude a esa perfección. Entonces,
siempre tengo ese mensaje de acercarnos más a Dios, de tomarnos de la mano de Dios, de vivir en santidad, en amor. Fallamos y nos arrepentimos, nuevamente estamos, hermanos, en el camino que Dios quiere. Pero si no nos arrepentimos y seguimos en lo mismo, hermanos, y si esta noche muriera, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? Es tan importante, hermanos, que recapacitemos cómo estamos. Seamos agradecidos a Dios, hermanos. Es tan importante, hermanos, ser agradecidos. Cuando somos agradecidos a Dios, entonces vamos a estar mirándonos en el espejo de la palabra. Y va a ser un factor importante en nuestras vidas para poder ser victoriosos y vivir siempre, hermanos, como Dios demanda. No podemos, hermanos, olvidarnos de Dios. Cuando yo me acuerdo de Dios, hermanos, y me acuerdo de Cristo en la cruz, lo que Él pasó, lo que Él sufrió, y digo, Señor, gracias. Y me acerca más a Dios, me conmueve, se me caen las lágrimas y le agradezco a Dios. Gracias, gracias, Señor, gracias, que has muerto por mí. Yo debía de morir, Él fue nuestro sustituto. Él fue a morir por nosotros. Por eso decimos la muerte vicaria de Cristo. Entonces, hermanos, si Él fue a morir por nosotros, no tenemos que ser agradecidos. Si a través del sufrimiento de esas 3 horas allá, hermanos, en la cruz, 3 horas que duró, hermanos, su tormento, llevando toda la carga del mundo, no podemos agradecer que Él, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba sintiendo todo el peso del pecado del mundo, mi pecado y el pecado de ustedes y de todo el mundo, hermanos. Entonces tenemos que ser agradecidos y vivir cerca de Dios. No decir, hermanos, no, que me dicen esto, que no, que yo quiero ir para otro lugar. Bueno, hermano, yo no digo nada. Si quieren irse a otro lugar, a otro pastor, a otra iglesia, hermanos, lo pueden hacer. Pero sigan fieles a Dios, hermanos. Sigan fieles a Dios. No pierdan la comunión con Dios, seamos agradecidos, aprendamos, hermanos, a leer la palabra. Y cuando encontramos estos pasajes de estos hombres, hermanos, ¿cómo ellos también hubieran regresado, hermanos? Por eso el Señor se sorprende y dice, no, uno no regresó, eran 10, ¿y dónde están los 9? Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia, hermanos? Hay que enseñar, hermanos, hay que enseñar. No le podemos enseñar a nuestros hijos que sean agradecidos. Eso nace del corazón. Pero sí le podemos enseñar que den las gracias. Eso sí le podemos enseñar, que den las gracias. Bueno, pues si ellos no quieren agradecernos, ya, ¿qué vamos a hacer? Eso no le podemos obligar que sean agradecidos, pero sí enseñarles a dar las gracias por lo que reciben, por lo que se les da, con amor, porque los padres damos con amor, hermanos. A veces hay disciplina, a veces somos un poco duros, pero si no somos así, si somos amén, 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 toma, hijito, todo lo que quieras, no, hermanos, también tiene que costarte, también tienes que pasar momentos que te va a doler. Yo recuerdo que mi madre nos crió a los 2, y era hombre y mujer. Y momentos era madre para mí, y había momentos en que mi mamá era padre para su hijo, para enseñarle.
Entonces, hermanos, tenemos que aprender. Mi mamá nos quería y a su hijo lo quería a muerte, mi mamá. Yo muchas veces le decía, mami, a mí no me quieres, ¿no? Yo así le decía, tú lo quieres a tu hijo nomás, porque ella se preocupaba mucho por mi hermano. Y hijita, ¿cómo no te voy a querer? Yo sentí el amor de mi madre, yo le decía por decirle, ¿no? Pero no porque no me quería, porque ella todo se preocupaba y mi hermano también la quería muerta, mi mamá. Mi hermano me decía, ay, ya estaba ya. ¿Qué le duele mi pierna? Ay, ya venía con una cremita y le frotaba. Mamita, ¿qué? Mamacita, fue una mamita, sí, mamacita, todo, una tos, su jarabe, mi mamá. Y hasta el último, mi hijo con mi esposo igual, con mi mamá. Hasta el último. Se han quedado un montón de vitaminas y leche, ensure, esa leche que tomaba. Bastante, hermano, porque ellos le compraban. No podían los dos. Andaban con... Un día antes, nomás de que muera, él llegó con un cargamento de vitaminas y de todo, para su leche, todo, igual él. Entonces, hermanos, demostremos amor, demostremos agradecimiento a nuestros padres, no seamos malcriados. Una palabra común de nosotros: hay que amar a nuestros padres, hay que ser agradecidos. Estos hombres que, hermanos, han vuelto a nacer, porque eran muertos vivos. Los leprosos eran muertos vivos, hermanos, porque no podían vivir en sociedad. Ellos vivían en los suburbios, en las afueras de la ciudad, en cuevas, en lugares que no podían contaminar a la gente. Sin embargo, ellos no fueron agradecidos. Ellos tenían que haber vuelto y agradecer al Señor, alabar a Dios como este samaritano. Y él dice este extranjero, primera vez que dice en la Biblia extranjero, porque los samaritanos eran, pues, no eran judíos, pues, hermanos, eran de una raza mixta, y ellos nunca aceptaron al judaísmo, la religión, sino que ellos sabían como la samaritana le dice, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿En el monte Gerizim o en Jerusalén? Pero ellos tenían, pues, su religión no como los judíos. Entonces, hermanos, hay que agradecer a Dios. Veámonos cada día, es una virtud que tenemos que desarrollarla. Agradecer a Dios por todo lo que nos da, hermanos, por la vida que nos da, porque Él nos fortalece, porque nos levanta, Él nos viste. A ver, yo recuerdo siempre, hermanos, cuando yo tenía la escuela dominical aquí en mi casa y tenía unos niñitos, y un día pues les digo, hay que agradecer a Dios porque todos los días Él trabaja. Y no, tu papá, hay que agradecer a Dios, ¿no? Porque viene tu papá, te trae la comida, te trae lo que quieres, tus juguetes. Entonces se levanta un niñito chiquito, pequeñito, sería de unos 5 o 6 años, y dice, Miss. Y yo le digo, sí, Dios no me da mi papá. Mi papá es el que me da mis juguetes, mi comida, todo. No le enseñaron que Dios es el que le da la vida a su papá, es el que le da el trabajo a su papá, es el que lo fortalece, es el que le da salud. Hay que enseñarles para que ellos aprendan que es Dios, es el que nos ayuda, el Dios es que nos bendice en el trabajo, en los negocios, en todo. Agradecer a Dios, hermanos, poner siempre nuestra primera prioridad a Dios, ser agradecidos a Dios por todo lo que hace por nosotros. Si vamos a morir hoy día, bueno, pues ya hemos vivido, ya hemos gozado, le hemos dado, hermanos, gracias a través de todos estos años que hemos vivido cerca de Él, con imperfecciones, pero como les digo siempre, Dios sabe y Dios conoce, hermanos, nuestro corazón, la sinceridad de nuestro corazón. Entonces, hermanos, recordemos, el agradecimiento es una virtud.
que tenemos que desarrollarla. ¿Cómo? Mirémoslos en el espejo de la palabra. Y vamos, hermanos, cada día a poder, hermanos, va a ser pues un factor poderoso en nuestra vida que nos va a... Ya no vamos a hacer simplemente, hermanos, algo, agradecer por algo, sino ser agradecidos. Somos, o sea, no ser simplemente algo, sino verdaderamente somos agradecidos. No por la circunstancia, quiere decir, no por de repente, pues, acá el hermano me hace un favor y yo digo gracias, pero pasó. No, sino que seamos agradecidos, que salga de nuestro corazón y que siempre lo digamos desde las profundidades de nuestro ser. Por favor y gracias. Primero a Dios y a nuestros padres, a nuestro prójimo, a nuestros jefes, a todos, hermanos, vivir vidas santas, consagradas, dando un buen testimonio, porque nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Somos diferentes, somos pueblo escogido, real sacerdocio. Hermanos, qué hermoso, qué privilegio que tenemos, hermanos, comprados no con plata ni oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y eso tenemos que agradecer. Esa sangre bendita, divina, pura, santa, que Él derramó por nosotros. Ser agradecidos y amarle con todo nuestro corazón. La gratitud, una virtud en desarrollo. Y no nos olvidemos que tenemos que decir, por favor y gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima vez. Amén.